Muchachos, acaban de registrar disturbios en Garzón Huila por la intervención de la policía que intentó reabrir un bloqueo realizado por los manifestantes. Señor, y aquí tenemos las imágenes, precisamente un bloqueo que se registra en Garzón Huila ya en el quinto día de paro cafetero, disturbios en diferentes vías del país, pero este, por lo visto y según las autoridades, es uno de los más graves y complicados que se registran en este quinto día del paro cafetero. Inclusive el gobierno, a través del ministro del Interior, Fernando Carrillo, acaba de hablar e insiste en que no dialogarán y no negociarán mientras continúe la actitud de algunas personas que insisten en bloquear las vías para protestar en este paro cafetero. Esto acaba de pasar hace algunos minutos en los alrededores de Garzón Huila, donde estaban apostados los caficultores, los campesinos, manifestantes desde hace 5 días en protesta y en unión al paro cafetero. Están discutiendo y pidiendo mejores precios y por supuesto mejores condiciones para este sector de la economía colombiana. Como lo veíamos en estas imágenes, se agudiza el conflicto con los caficultores. El gobierno decidió suspender las negociaciones con los que insistan en bloquear vías para presionar soluciones. Minutos después de levantarse la mesa, en Garzón Huila se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. Una cámara de Noticias Caracol, como lo veíamos, estaba allí. Vamos en vivo ahora a la Casa de Nariño desde los puntos de la geografía colombiana, donde hay tensión por el paro. Vamos primero con la suspensión de las negociaciones. Julián Amado, adelante, lo escuchamos. Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Pues mire, esta decisión del gobierno nacional se tomó luego de una extensa reunión en la que participaron los ministros, que ayer durante toda la noche, durante más de 13 horas estuvieron dialogando con los cafeteros, y fue por orden expresa del presidente Juan Manuel Santos esta decisión de levantarse de la mesa de negociaciones si insisten los cafeteros en bloquear las vías. Esto lo argumenta el gobierno nacional, es porque está causando problemas humanitarios y de abastecimiento en diferentes regiones del país. El pronunciamiento del gobierno fue claro. Luego de 13 horas de deliberaciones no se consiguió el objetivo principal del gobierno, el levantamiento de los bloqueos en las vías del país. Un factor fundamental para que se diera ese diálogo era levantar los bloqueos, o por lo menos en el caso de los dirigentes que estuvieron ayer en Bogotá, que exhortaran a los líderes de los bloqueos en el país a terminar con las vías de hecho. Acuerdo al que no se llegó, razón que llevó al gobierno a levantarse de la mesa y a solo negociar con algunos sectores. El diálogo ha sido suspendido. De aquí en adelante continuaremos con los dirigentes cafeteros que están en la legalidad, con los dirigentes cafeteros que no están promocionando vías de hecho. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que la situación ya está causando graves consecuencias en gran parte del país. Estos taponamientos de vías, estos bloqueos de carreteras han llevado, por ejemplo, a falta de oxígeno, de gasolina. Hay capitales de departamentos que están en este momento enfrentadas a un déficit de abastecimiento. Simplemente, por ejemplo, en el caso de Popayán, algunos turistas de nacionalidad peruana y boliviana, centenares de ellos, se hallan en condiciones complicadas, en grupos humanos donde hay bebés de brazos esperando algún tipo de atención. El ministro Carrillo no se refirió a si se iba a utilizar la fuerza para desbloquear las carreteras del país. Bueno, hay mucha atención que hace pocos minutos y luego de este anuncio que veíamos del ministro Fernando Carrillo, el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter, convocó a un comité extraordinario de cafeteros que se va a realizar mañana a partir de las 9 de la mañana en la sede de la Federación Nacional de Cafeteros. Además, asegura el presidente Santos que dio instrucciones precisas al ministro de Hacienda y de Agricultura para que lleven un gran incremento a los pequeños caficultores para ver si se puede llegar a una solución y una salida a este paro cafetero que hoy cumple su quinto día. Información desde la Casa de Nariño con Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Pues Julián, estaremos pendientes al desarrollo de ese comité convocado por el propio mandatario. El quinto día del paro cafetero transcurrió en medio de disturbios, la quema de un camión y bloqueos en vías de 4 departamentos. Un grupo de sacerdotes se unió al paro en Risaralda, mientras que en el Cauca y en Valle centenares de turistas pasan los días en escuelas y terminales de buses. Desconocidos detuvieron esta tractomula y luego de intimidar al conductor, la incendiaron en la variante que de Ibagué conduce a Cajamarca. En el mismo sector, centenares de caficultores taponaron la carretera, lo que produjo fuertes disturbios con la policía antimotines. Fuertes enfrentamientos se presentaron en la vía Neiva-Bogotá cuando, según la policía, los manifestantes intentaron taponar la carretera e incendiar un camión. Fueron agredidos los conductores de 4 vehículos. Varios habitantes de 2 barrios de Neiva resultaron afectados por la inhalación de gases. Turistas de Perú, Ecuador y otros países suramericanos que están atrapados por el bloqueo de los caficultores en el Cauca
pasan los días y las noches en una escuela de Santander de Quilichao y en la terminal de buses de Cali. Que pedimos al gobierno colombiano que nos dé un apoyo, que nos dé un puente aéreo para nosotros siquiera llegar hasta Quito, que nos envíe hasta Lima. En la terminal de buses de Popayán son 150 viajeros que han tenido que pasar los días del paro en difíciles condiciones. Estamos durmiendo en el suelo obsoletamente, no tenemos servicios, no tenemos alimentación. El bloqueo en esta región obligó a las autoridades militares a transportar medicamentos e insumos hospitalarios vía aérea a Popayán y a otras poblaciones. 15 sacerdotes de Caldas y Risaralda llegaron a Belén de Umbría para darle la bendición al paro cafetero. Aseguran que la protesta es justa, pues la pobreza en el campo ha aumentado por la crisis del sector. Porque estamos abocados a la quiebra, es necesario este paro, que se nos escuche. En la vía que comunica Manizales con Medellín se registró un represamiento de vehículos a la altura de Quinchía, en Risaralda. En la protesta participan 1.500 caficultores de 5 municipios. En La Pintada, Antioquia, durante todo el día se registraron bloqueos intermitentes a la misma carretera. 7.000 campesinos mantienen cerrado el paso hacia el departamento del Chocó desde Risaralda. Estos cafeteros han bloqueado la vía con árboles y piedras e impiden el paso de todo tipo de vehículos. 5 municipios de Risaralda ya comenzaron a sufrir desabastecimiento de víveres y gasolina. También es complicada la situación de miles de personas que permanecen en la vía panamericana en medio del bloqueo generado por el paro cafetero. Los productos perecederos comienzan a deteriorarse después del 5.º día de taponamiento. El reporte lo tiene en vivo Eduardo Manzano desde Santander de Quilichao, Cauca. Eduardo, lo escuchamos. Jorge Alfredo, la situación es difícil, como usted lo señala. Las imágenes que ustedes van a ver corresponden a los camiones que se encuentran con carga de productos perecederos en la vía panamericana en el sector de Mandibá, en la vía que comunica Santander de Quilichao con la ciudad de Popayán. Hay un cargamento de naranja, hay cargamentos de uva, hay cargamentos de tomate de árbol que están ya completamente deteriorados. Los camioneros han empezado a botar esta fruta. También hay un cargamento de pollo en pie que era llevado desde Buga hacia la ciudad de Pasto. Los pollos empezaron ya a morirse por las altas temperaturas y pues los camioneros están pidiéndoles a los cafeteros que les permitan pasar con esta carga para poder llegar a sus viviendas, porque ya son 5 días sin recursos los que han pasado en la carretera. Hay cerca de 1.000 peruanos en la vía, en más de 10 buses que no han podido tampoco pasar hacia su país. Ellos venían de un congreso que se realizó en la capital del país. El general José Roberto León Riaño, director general de la policía, entregó un balance de la situación en el país. Por enfrentamientos contra la fuerza pública, tenemos 65 capturados. Hemos hecho 22 desbloqueos, 14 puntos bloqueados, principalmente en la carretera de Neiva a Florencia y en la carretera panamericana. Tengo 22 policías heridos en estos enfrentamientos. Los camioneros taponaron lo que quedaba de paso en el sector de Mandibá, esto para no permitir el ingreso de alimentos a los cafeteros que están en la parte alta y que tienen taponada la vía. Una comisión de los transportadores de carga se dirigió a hablar con ellos a ver si es posible llegar por lo menos entre las dos partes a un acuerdo que les permita sacar la carga y los camiones, porque muchos de ellos están también con sus familiares aquí en la vía panamericana. En el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, y volvemos con Henry González a Garzón Huila, donde hace pocos minutos se registraron graves incidentes. Henry, situación a esta hora, buenas noches. María Lucía, muy buenas noches. Pues sobre las 5:30 de la tarde, la policía, el ESMAD, entró hasta el campamento donde cerca de 8 a 10.000 personas aquí en Garzón Huila se encontraban apostados en campamentos al lado de la vía. En esa carretera efectivamente pues se ha venido registrando restricción para el paso vehicular, pero de manera intermitente, de acuerdo con un convenio que se había pactado con las autoridades, pues se venía permitiendo el paso de algunos vehículos a ciertas horas. Eso se venía cumpliendo, por eso resultó sorpresivo que el ESMAD entrara con muchísimos de sus agentes disparando gases lacrimógenos para destaponar la vía. Lo insólito también es que no solamente dispararon contra la gente que estaba sobre la vía, taponando la vía, sino que además entraron hasta los campamentos, hasta los cambuches, en donde estaban cocinando, en donde estaban algunos descansando o durmiendo ya muchas de las personas que se mantienen en esta concentración. Al término de este disparo, digamos, de muchísimos docenas de gases lacrimógenos, pues obviamente resultaron muchísimos
muchísimas personas afectadas, muchas personas golpeadas, pudimos grabar efectivamente muchas personas con heridas en su cara, en sus brazos, en el cuerpo, porque también muchos decían que les dispararon balas de goma, es decir, no solamente gases lacrimógenos, sino también balas de goma que impactaron sobre sus cuerpos. El equipo de Noticias Caracol inclusive pues quedó ahí metido a esta hora todavía. De hecho, la camioneta del equipo de Noticias Caracol está todavía dentro del campamento donde ocurrieron todos estos hechos. Estamos esperando algún momento apropiado para poder sacarla de aquí. De manera que pues la población está bastante alterada porque esto fue sorpresivo. Muchos denuncian que hubo aquí pues un exceso de fuerza, un abuso por parte de la autoridad, que al final de cuentas pues efectivamente logró destaponar la vía, y ya muchas de las tractomulas que estaban apostadas en la vía desde el lunes pasado pues están pudiendo circular hacia el municipio de Garzón trayendo diferentes tipos de mercancías. En Garzón, Huila, con la cámara de Mauricio Fetecua, Henry González, Noticias Caracol. Difícil situación en el Huila, Henry, gracias por su reporte. Y en la vía que de Ibagué conduce a Cajamarca se volvieron a presentar hoy graves problemas de orden público. En vivo, Marjorie Trujillo, desde el sector del Boquerón. ¿Qué está pasando, Marjorie? Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Mire, durante toda la tarde lo que se vieron acá fueron momentos de tensión, una verdadera batalla campal ocurrió en este sector entre Ibagué y Cajamarca. Hacia las 2:15 de la tarde aproximadamente, durante toda la mañana hubo calma, pero a esa hora fue incinerado un tractocamión y luego se registró una verdadera batalla campal entre los campesinos y los hombres del ESMAD y de la policía. Un conflicto y un enfrentamiento que ya también está involucrando a los ciudadanos de Ibagué, a la gente que vive aquí en los barrios cercanos. Me encuentro con un habitante. Señor, ¿cuál es la denuncia que usted quiere hacer? La denuncia mía es acerca de los señores de la ESMAD, que ellos llegan a las casas y están dañando todas las ventanas. A mí, por ejemplo, me dañaron todos los vidrios de mi ventana y dañaron una nevera. ¿A usted qué fue lo que pasó, mi señora? ¿Qué es lo que usted nos quiere contar? Me tiraron 4 gases lacrimógenos, uno cayó en la cocina, uno en la habitación tenía una niña de 5 años, en la cocina estaban mis hijos de 9 y 12 años, golpearon a mi tía y golpearon a una prima. Bueno, este tipo de denuncias se están escuchando por todo este sector porque aquí ya es un barrio y todos los enfrentamientos los están afectando. Un llamado muy especial que se hace es al bienestar familiar porque muchos niños han quedado involucrados en este conflicto. En este momento hay vía normal hacia el alto de la línea. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Pues Marjorie, el fiscal general Eduardo Montealegre dijo que frente a las alteraciones al orden público por el paro cafetero se iniciará la judicialización de personas implicadas en la obstrucción a las vías en varios puntos del país. Existen algunos casos en los cuales hay personas capturadas y en el transcurso de esta semana y de la próxima, pues la Fiscalía General de la Nación tomará las decisiones correspondientes, pero sí han existido varias personas privadas de la libertad en varios departamentos y municipios del país.